Hola, mucho gusto para todos. Mi nombre es Valeria Escobar Jaramillo. Soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El tema central a tratar en esta presentación será el de la regla técnica de la gratuidad y se tratará planteándonos la cuestión de por qué es una regla técnica y no un principio. Esto, pues la misma Corte Constitucional en varias sentencias le da el tratamiento de principio, tales como la C-102 del 2003, la T-522 del 94, el Auto 48-2009, la C-668-2016, entre muchas otras, que reafirman lo planteado en el artículo 6 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que señala la gratuidad como uno de los principios en el acceso a la administración de justicia. Bueno, para poder responder esta pregunta y comenzar con el desarrollo de la explicación del tema como tal, primero se tendrá que realizar una distinción entre lo que son los principios y lo que son reglas técnicas. En la clase de teoría general del proceso, que la da el doctor Juan Pablo Domínguez, nos acercamos a las siguientes definiciones. Entonces, los principios son cuestiones de orden axiológico y moral que si no se cumplen se estará actuando de una manera reprochable. Son de carácter permanente y absoluto. Por otro lado, las reglas técnicas son reglas que se parecen a las normas jurídicas en cuanto a que representan un deber ser, pero se diferencian en que de no seguirse y aplicarse no habrá una consecuencia de orden jurídico, sino más bien de orden natural. Es decir, que obedecen a cuestiones prácticas. Además, son flexibles y móviles. Sobre esta distinción, será importante mencionar que no es la misma que presenta Ronald Dworkin sobre principios y reglas, en la que critica lo planteado por Hart y menciona que el juez está siempre sometido al derecho, pues si Hart tuviera presente esta distinción, sabría que cuando las reglas no sirven para fallar un caso concreto, de todos modos el juez está sometido a principios, es decir, que siempre estará sometido al derecho, incluso cuando se presenten casos difíciles. Sin embargo, para definir lo que es un principio propiamente, sí podemos recurrir a Ronald Dworkin, que dice que los principios son esas ideas fundamentales, decantadas, morales y axiológicas, y López Blanco le añade que son absolutos, es decir, que no admiten contrario, que son permanentes y por ende inmodificables. Mientras se les tenga como tales, siempre deberán observarse. Por otro lado, en cuanto a las reglas técnicas, nos podemos apoyar en el autor von Wright, que establece una clase de normas que son las reglas técnicas. Este autor dice que las reglas técnicas, para ser establecidas, uno tiene que conocer cómo funciona el mundo. Entonces, los principios uno los puede asociar a las cuestiones morales y axiológicas que son cruciales en una sociedad o establecimiento, y las reglas técnicas, por el contrario, no son cuestiones morales, no son cuestiones axiológicas, son cuestiones más bien prácticas, o sea, cómo lograr determinados objetivos conociendo previamente ciertas reglas de la naturaleza y conociendo además cómo está la situación determinada. Entonces, los principios repugnan a la conciencia, las reglas técnicas no. Aquí hay algo muy importante, y es que si entendemos que hay una diferencia, hay una distinción entre principios y reglas técnicas, vamos a entender que por los principios ser cuestiones morales axiológicas. Entonces, por lo mismo, con ellos no se podrá jugar, sino que lo único que se debe hacer es guardarles absoluta reverencia. Pero por otro lado, si se entiende que las reglas técnicas son todo lo contrario, por no ser cuestiones morales y axiológicas, sino cuestiones prácticas, la relación será totalmente diferente. Entonces, con ella se podrá ser flexible, móvil, se pueden variar, se ajustan constantemente y se puede jugar con sus contrarias. Es entonces, pues, debido a todo esto,
que la gratuidad es una regla técnica siempre que su aplicación no se exige en un nivel absoluto, sino que en los casos en que sea más eficiente y conveniente en términos del proceso. Ahora, según el tratadista Hernán Fabio López Blanco, estas reglas deben estar acordes con las realidades sociales, culturales y económicas del país, pues se busca que con ellas se obtenga una administración de justicia eficaz. En este sentido, la Corte Constitucional también ha expresado mediante sentencia T 522 de 1994 que la gratuidad es en esencia la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la situación económica de las partes puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra y propiciar por consiguiente la discriminación. De manera que lo que se quiere con esta regla es garantizar la igualdad y el acceso de todas las personas a la justicia, sobre todo en favor de quienes no están en condiciones económicas de atender los gastos en el proceso. Ahora, luego, cabe resaltar lo que para el autor de teoría del proceso, Miguel Enrique Rojas, son las reglas técnicas. Entonces dice que son herramientas al servicio del proceso judicial susceptibles de ser acogidas de manera conjunta o alternada según las preferencias de quien elabora la normatividad procesal. Y es así como la aplicación de esta regla se somete a la decisión del legislador, que podrá en algunos casos imponer una gratuidad acentuada y en otros casos limitarla, tal y como sucede en el artículo 10 del Código General del Proceso. Este artículo dice que el servicio de justicia que presta el Estado será gratuito, y esta parte es muy importante, sin perjuicio del arancel judicial y de las costas procesales. Es decir, que allí el legislador presenta en la misma norma una limitación. Ahora, siguiendo esta misma línea, es importante mencionar la postura de la Corte Constitucional, que aunque reconoce la gratuidad como principio, como se mencionó anteriormente, ella misma en la sentencia C-668 de 2016 indica que este principio de la gratuidad no es absoluto, existiendo limitaciones y excepciones consagradas por el mismo legislador en virtud de la cláusula general de competencia que le confiere la misma Constitución. Asimismo, en la sentencia C-037 de 1996 señaló que será responsabilidad del legislador definir en cada proceso si se amerita o no el cobro de las expensas judiciales, así como el determinar, según las formas propias de cada juicio, si se incluye o no a las entidades públicas dentro de la liquidación de agencias en derecho, costas y otras expensas judiciales. Lo que reafirma lo mencionado en la anterior diapositiva, y es que el legislador, dependiendo del caso, determinará si se aplica una gratuidad acentuada o limitada. Aquí presentamos otro concepto de otro autor, esta vez es de María Consuelo Dulce Rosero, que en su trabajo de investigación titulado como Interpretación de las reglas procesales en la oralidad por parte de los jueces laborales del circuito de la ciudad de Pasto y su relación con el debido proceso, expresa lo siguiente de la regla técnica de la gratuidad. Y dice, esta regla implica que la administración de justicia en materia laboral es gratuita. Es decir, que las partes no deberán cancelar impuestos de timbre nacional, ni gastos secretariales y los oficios, despachos comisorios y demás actuaciones deberán ser enviados por el correo nacional que la rama judicial disponga para tal efecto. Pero esta parte que sigue es la que nos importa en este caso. Y dice, es de aclarar que esta regla no es absoluta, pues hay gastos que deben ser sufragados por las partes, como por ejemplo las copias cuando se concede recurso de apelación en el efecto devolutivo y la publicación de dictos. Entonces aquí mismo la autora nos presenta una limitación a esta regla técnica de la gratuidad, de manera pues que en este caso, en materia laboral, se puede ver que la regla técnica de la gratuidad no es plena, presentando ciertas limitaciones, pues como las que se pueden evidenciar aquí en la parte subrayado. Ahora,
ya nos acercamos a la conclusión. Y sobre esto, entonces podemos decir que esta distinción que se presenta entre principios y reglas técnicas es supremamente importante, pues mediante ella, entendiendo lo que es un principio, una regla técnica y sus diferencias, podemos entender cómo funciona el derecho procesal. Para esto, López Blanco nos presenta un tipo de test. Entonces, ¿cómo sabemos si algo es un principio? Pues pensemos en su contrario, y si su contrario repugna a los más elementales postulados del derecho, pues estamos ante un verdadero principio. En cambio, una regla técnica no repugna porque de hecho no es una cuestión moral. Además, estas reglas técnicas se pueden encontrar combinadas con su contraria porque no tienen las características de los principios, pues no son cuestiones ni axiológicas, ni morales y éticas, y por lo tanto, en el caso de los principios, estos no admiten contrarios y son absolutos, pero en las reglas técnicas sí admiten a su contrario, y pues tenemos el ejemplo de la regla técnica de la mediación y de la inmediación, o de la doble y única instancia, entre muchas otras. Entonces, las reglas técnicas, reitero, obedecen esas cuestiones prácticas, obedecen esas necesidades del entorno, de la vida real, y las necesidades de la vida real indican en qué casos es necesaria la gratuidad que se aplique plenamente, pero en qué casos no. Bueno, así llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias por su atención y hasta luego.